Esa es la continuación de los 7 espíritus de Jehová. Hoy venimos con ese espíritu de inteligencia. Capítulo 11.2, Isaías, capítulo 11.2. Así que, hermano William, los micrófonos de Federal Radio son suyos en su programa Domingo de Alabanza. Amén, gloria a Dios. Vamos a buscar, hermano, en Isaías capítulo 11.2. Recuerden que estamos predicando sobre los 7 espíritus de Jehová. Cada domingo predicamos de un espíritu. Eso es para las personas que dicen que los espíritus no existen, que todo es espiritual, que eso es pura mentira, son fantasías. No, hermano. Si usted supiera el mundo espiritual en que nosotros vivimos, es más fuerte, más poderoso que este mundo natural que ustedes pueden percibir o ver con sus ojos. Por eso el enemigo se aprovecha por nuestra ignorancia espiritual. Tan solo, hermano, que no desarrollamos nuestro espíritu. Recuerde que Dios te dio un cuerpo, un alma y un espíritu cuando te creó. Pero tratamos nada más de satisfacer en nuestro cuerpo, olvidando nuestro espíritu y nuestra alma, y esa ignorancia espiritual nos lleva a la muerte. Por eso es que la palabra dice, mi pueblo desfallece por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento espiritual, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios, que es la Biblia. Amén. Vamos a leer Isaías 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Amén. ¿Por qué el versículo 1 dice que saldrá una vara del tronco de Isaí? Ustedes saben que Isaí era el papá de David, de la tribu de Judá, y de ese linaje salió Jesús. Jesús salió, amados hermanos, del linaje de Isaí, o del rey David, que era el hijo de Isaí. Y este Jesús, cuando vino a la tierra, su Padre, el Dios de la gloria, le otorgó o le dio 7 espíritus para que reposaran sobre él. Cuando Jesús vino a la tierra, él hacía milagros, predicaba muy sabiamente, era muy inteligente, el poder de Dios estaba con él, por eso sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Y lo más lindo, tenía mucho temor de su papá, que aún el diablo lo tentó en los 40 días de ayuno, prometiéndole que le iba a dar todos los tesoros y las riquezas de la tierra si se postraba ante él. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. O sea, que el temor de Dios no le permitió poner la mirada en cosas terrenales, ni en oro, ni en plata, ni en tesoro. Por eso cuando Jesús vino a la tierra hacía todo este montón de milagros, de portentos, de maravillas. No porque era Jesús, sino porque era el Hijo de Dios. No porque era el hijo del carpintero, sino porque 7 espíritus reposaban en él. Y estos 7 espíritus, por donde Jesús iban los 7 espíritus con él. En el momento determinado representaban y Jesús hacía uso de sus espíritus para cada ocasión y para cada necesidad. Y estos 7 espíritus le hemos practicado, compartido y enseñado en esta radio. Y hoy vamos con el tercer espíritu, el espíritu de inteligencia. Ya predicamos el de temor, el de conocimiento, el de poder y el de consejería. Hoy vamos con el de inteligencia. Amén. Amén. El espíritu de inteligencia viene de Dios, no viene de Satanás ni de más nadie. La sana inteligencia viene de Jesucristo. Y volvemos y repetimos lo mismo que repetimos todos los domingos. ¿Por qué fue necesario
¿Por qué fue necesario que Jesús viniera con 7 espíritus de Jehová? Porque cuando Él entraba en esta atmósfera, cuando Él vino en forma de hombre, en forma de carne, vino como cualquier hombre normal, igual que usted, igual que yo. Igual, nació bajo un vientre igual que usted, igual que yo. Nada más que el vientre en que se formó Jesús fue el vientre de María. Y la forma humana de Jesús era igual que usted, que cualquier hombre. Por eso Él tuvo que ayunar 40 días y 40 noches, porque el ayuno fortalece tu espíritu. Y Él sabía que Él se iba a enfrentar con una cantidad demoníaca aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. O sea, usted espiritualmente tiene que prepararse, tiene que alimentar su espíritu, tiene que fortalecerse. Tienes que meterte con Dios para que reciba estos 7 espíritus, para que te fortalezcan, porque tú tienes una batalla. La misma batalla que tuvo Jesús, la tienes tú. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos guerra contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Quiénes son estos principados? Son demonios de alta jerarquía de Satanás que pone en ciertos países, en ciertos lugares, para que estos demonios tomen ciertos cuerpos de ciertos mandatarios, lo puedan poseer y determinar ideas para que entonces el humano las concrete. Amados hermanos, un principado es un demonio que ejerce en un país, que gobierna un país. Es como un príncipe, por eso se llama principado. Potestades vienen siendo como ministros, como legisladores, claro, en el grado espiritual. Esto es para figurar, para ilustrar esta enseñanza. Gobernadores, ¿qué son gobernadores? Igual que un gobernador terrenal, espíritus que gobiernan una provincia. ¿Qué son huestes espirituales de maldad? Son como la guardia, como los soldados que ejecutan las órdenes de sus superiores. Por eso, amados hermanos, en un país cuando un presidente toma determinaciones que no van al agrado de Dios, que no van al orden y a la ley de Dios, que se salen de la ley de Dios, no está respaldado por Dios, sino siendo asesorado por el mismo diablo. Es un principado que ya entró y gobierna un país, por eso se llama principado, un presidente demonio. Y este demonio, hermano, va a tratar de ultrajar a todos sus ciudadanos. Va a tratar este demonio a través de este cuerpo, hermano, de hacerle daño a las personas que anteriormente lo pusieron en esa silla. Y este demonio, hermano, va a gobernar la mente, el cuerpo y el espíritu y el alma de esta persona. Pero Jesús dice que no tenemos guerra contra sangre ni carne. O sea, que la guerra que nosotros tenemos, y analícese bien, no es contra el cuerpo, ni contra la carne, ni contra la sangre de esa persona que está dictaminando órdenes en contra de la voluntad de Dios y en contra de la voluntad del pueblo. Y Jesús nos dice que esta guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Entonces, el que no es espiritual trata de pelear la guerra espiritual al mundo natural y jamás puede ganar. Jamás va a poder vencer, porque las entidades espirituales diabólicas son muy fuertes, son muy poderosas, tienen más poder que la carne, que el ser humano. Por eso hay que subir a un nivel espiritual y meterse en ayuno y oración. Y decirle, Señor Jesucristo, en ayuno. Recuerde, hay géneros demoníacos que solo salen con ayuno y oración, dice la palabra de Dios. Por lo tal, entonces, peleemos esta guerra espiritualmente.
no la podemos pelear carnalmente, porque la carne no tiene la fuerza que tiene el espíritu. Y estas fuerzas espirituales de maldad que salen del mismo infierno, hermano, solamente vienen para dañar, hurtar y destruir. Porque para eso vino Satanás. Satanás solamente vino a este mundo a matar, hurtar y destruir. No esperen nada bueno de Satanás. No esperen nada bueno de un servidor del diablo. Porque el diablo le va a poner la mente solamente a hacer lo malo, a ganarse el odio del pueblo. Pero usted como buenos guerreros, métase en ayuno, métase en oración, que es la guerra espiritual en la cual Dios nos ha llamado. Por eso Jesús vino con 7 espíritus, porque él tenía que enfrentarse en esta tierra contra el diablo. Ve, usted se enfrentó al diablo cuando estaba ayunando y lo pudo vencer. ¿Por qué? Porque acababa de finalizar un ayuno de 40 días y 40 noches sin probar alimento. O sea, había fortalecido su espíritu a lo máximo. A lo máximo. Él había fortalecido y estaba ya dispuesto para cualquier batalla espiritual. Pero a veces los cristianos queremos pelear una batalla espiritual donde usted no está preparado, no se ha preparado en el mundo espiritual y vas a perder, porque así no se pelea. Se pelea en el mundo espiritual. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Ayuna y ora. En tu casa, en tu aposento, pide por tu país, pide por tu presidente. Reprende todo demonio de alta jerarquía que está dando órdenes y asesoramiento al presidente, a los ministros, a los legisladores. Y pedirle a Dios que esos 7 espíritus reposen sobre nuestro presidente. Para que cuando usted reprenda esos espíritus que los gobiernan a él y salen, no queden vacíos. Que entren entonces los 7 espíritus de Jehová sobre el presidente, para que pueda ganarse el amor del pueblo, para que entienda, llame a su pueblo que lo puso en la presidencia, para que amen, hermano, con el amor de Cristo. Somos hermanos, somos de carne, somos panameños. Pero el enemigo ha sido malo, nada más ha venido a matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Su enemigo no son los panameños, no es el presidente. Son jerarquías que se mueven dentro de ellos. Y Jesucristo nos ha preparado. Y te ha preparado a ti. Todo está en la palabra. Pídele a Dios, ora, ayuna y pide los 7 espíritus de Jehová que caminaban con Jesús, que gobernaron a Jesús, que dirigieron a Jesús. Ora que estos 7 espíritus sean sobre nuestros legisladores, sobre nuestros ministros, sobre nuestro presidente, para que pueda mandar con excelencia, con justicia, con juicio, con equidad, que pueda mandar con amor, con autoridad de Dios. Y no se deje gobernar ni inducir por falsa consejería mala, por el espíritu de Aitofel, que es un espíritu de falsa consejería, de mala consejería. A veces nuestros mandatarios son buenos. El problema es que atrás de ellos hay personas, amados hermanos, que no son de Dios. Y el que no es de Dios no puede dar consejo de Dios. Van a dar consejo del diablo. Por eso hoy vamos a tocar el espíritu de inteligencia, que es el tercer espíritu según el orden de los 7 espíritus de Jehová. El espíritu de inteligencia, amados hermanos, es muy necesario en nuestra vida natural y también en la vida espiritual. Desde que nosotros éramos niños, yo me acuerdo, amados hermanos, desde que yo era un niño, yo trataba de buscar la inteligencia, por la sencilla razón de que en la escuela a veces fracasaba, iba bajito en las notas. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, tienes que comerte la comida toda y cómete la cebolla, que la cebolla da inteligencia. A mí no me gustaba la cebolla, pero como ella me decía que la cebolla daba inteligencia, yo me comía la cebolla. Y como hace el ajo también, que da inteligencia. Y yo me comía el ajo, hermano. Y cuando iba a hacer los ejercicios, no me iba tan bien. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? A veces nosotros vamos a buscando cosas espirituales en el mundo natural. Aunque yo era obediente a mi madre y trataba de obedecerle para alcanzar la inteligencia según lo que ella me decía,
hermano, muchas veces no se alcanzaba. ¿Saben por qué, hermano? Porque la inteligencia usted no la va a buscar en su comida ni en su estómago. La inteligencia es un espíritu que viene de Dios. Y como viene de Dios, hay que comportarse como a Dios le agrada. Yo estuve buscando qué significa inteligencia. Y ahí busqué unos resultados y traté de buscar este que me llamó más la atención. Dice, inteligencia es una facultad de la mente de aprender, número 1. Número 2, de entender. Número 3, de razonar. Número 4, de tomar decisiones. Número 5, de tomar una idea determinada de la realidad. Según la ciencia, esto es la inteligencia. Según la ciencia, aún se puede determinar el coeficiente intelectual de cada persona. Según la ciencia se puede medir la inteligencia de cada ser humano. Según la ciencia, no según la palabra de Dios. Según la ciencia, hermano, a mí a veces me da risa esto, hermano, porque hay cosas que van acorde con la palabra y otras que no van acorde. Pero por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando éramos niños, me decían, oh, aquel niño sí tiene la frente grande, es muy inteligente. Mientras más frentón, eran más inteligentes. Hermano, y a veces eran los más brutos del salón. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué pasaba con ese coeficiente? ¿Qué pasaba con esa inteligencia que supuestamente estaba en la mente? Y vea lo que dice la ciencia. Es una facultad de la mente. Escúcheme bien. O sea, la ciencia dice que tu inteligencia está en la cabeza, está en la mente. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que la inteligencia está en la mente. Vamos a buscar en Primera de Reyes 3:9. Aquí vemos una historia muy linda del hombre más inteligente y el hombre más sabio que existió en el mundo. Y como él anteriormente él nunca había existido y después de él nunca pudo existir, dice la palabra de Dios. Este se llamaba Salomón. Cuando Salomón hereda el trono de su padre, él estaba temeroso porque iba a gobernar un país muy grande y un país de Dios. Y Dios se le aparece en sueño. Eso puede buscarla en Primera de Reyes capítulo 3. Por eso solamente vamos a leer el versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Donde Dios se le aparece a Salomón y le dice, mira Salomón, pídeme lo que tú quieras, que lo que tú me pidieras, yo te lo daré. Hermano, yo le voy a decir algo. Cuando Dios promete, Dios cumple. Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente, dice la palabra de Dios. Lo que Salomón le hubiera pedido en ese momento, Dios se lo hubiera dado. Si le hubiera dicho, dame 10 millones en un lingote de oro, se lo hubiera dado. Porque Dios se abrió para dar. Y cuando Él se abre, tú tienes que aprovechar para pedir sabiamente. Y vean la riqueza que pidió Él. Él ya tenía el trono, ya era rey. Pero era un muchacho y estaba nervioso, estaba temeroso, porque sabía que ser rey y gobernar un país acorde al propósito de Dios no es fácil. Y dice el versículo 9, Primera Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Escuche bien. Él habla del corazón, que le diera a su corazón un corazón entendido. Y la inteligencia dice que es para entender, aprender y razonar. O sea, él ya sabía que la inteligencia iba en el corazón, no en la mente. Y para corroborar este versículo, dice Job 38:36,
¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Vea que ninguno de estos dos versículos menciona la mente o no mencionan ni un coeficiente intelectual. O sea, todo está relacionado al espíritu y al corazón. Amén. Voy a leerlo nuevamente. Job 38:36. Puedes buscarlo en su casa. Y no solo esto, hay mucho, hay cientos de versículos en la Biblia, más en Proverbios, que habla que la inteligencia está en el corazón. Dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón y quién dio al espíritu inteligencia? Porque hace miles de años atrás Job sabía que la inteligencia estaba en el espíritu y hoy en día que está tan avanzado este mundo, todavía no sabemos que la sabiduría está en el corazón y que la inteligencia está en el espíritu. Y muchas veces toman pastillas para la inteligencia, toman esto para lo otro, comen cierto alimento para la inteligencia, hermano. Si la inteligencia estuviera en el estómago, yo le digo algo que fuera el primero que fuera más inteligente, porque sí me gusta comer. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que está en el corazón. Por eso yo siempre he dicho que el órgano más importante del ser humano es el corazón. Primeramente porque en el mundo natural es el que te da la vida, bombea la sangre. De que tu corazón se pare hermano, unos minutos ya te mueres. Y en el mundo espiritual es lo más importante porque habita Dios. Dios habita en tu corazón. Por eso que el enemigo siempre va a tratar de atacar tu corazón. Para llenarte de rencor, de odio, de tristeza. Porque cuando tú te llenas tu corazón de estos sentimientos negativos, el amor se va, Dios se va, el Espíritu Santo se va. Y deja la casa sola. Y entran esos espíritus malos, sentimientos malos. Por eso no debemos dar cabida a espíritus de rencor, odio, espíritus malos que entren a tu corazón. Porque es la casa de Dios. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en tu corazón, no habita en tu estómago o en tu hígado, en tus riñones. Si hubiera sido así, la Biblia hubiera dicho, ¿quién dio la sabiduría al riñón? ¿O quién dio la sabiduría al estómago? Pero la Biblia no dice eso. Job 38:36 dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Por qué en el corazón? Porque en el corazón habita Dios. Y si tú estás con Dios, amados hermanos, tú estás bien. Tu corazón está lleno de felicidad, de amor y de los espíritus de Dios. Hermano, aún niños que no saben escribir bien dibujan corazoncitos, sabiendo que eso representa el amor de Dios. Tengo una sobrina que está en kinder, en pre-kinder, y siempre me dice, te amo, tío William, te amo. Y me dibuja un corazoncito. ¿Cómo ella sabe que ese corazón representa el amor? El mismo instinto de Dios en los niños le hace entender que el corazón es la casa de Dios, donde está el amor, donde están los sentimientos de Dios. Y nosotros muchas veces no sabemos eso. Estamos viejos y no sabemos entender. Hermano, escúcheme bien. La inteligencia ni la sabiduría está en la mente. Yo estoy hablando con la Biblia, con la palabra de Dios. No sé quién inventó que está en la mente. No está en la mente. La Biblia dice que está en el corazón y en el espíritu. Cada ser humano debe tratar de alcanzar inteligencia y sabiduría. Yo quiero que leamos un proverbio. Traigo mucho, pero el tiempo no nos va a dar. Y quiero compartir Proverbios capítulo 2. Excelencia de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, vea, habla del corazón, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros.
entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dios nos está diciendo que así como tú buscas la plata, ¿quién no busca la plata en estos tiempos, hermano? La plata es la base de la economía, se puede decir. Es lo que mueve el mundo. Usted sin dinero, sin plata, usted no puede hacer nada, aún ni comer. Pero Dios te está diciendo que así como tú buscas la plata, así como tú estudias, te esmeras para alcanzar un título y después de ese título tener un buen trabajo. ¿Por qué todo el mundo estudia? Para tener un buen trabajo. Mientras más se prepara, más va a ganar. Mientras más se estudia, más te sacrifica. Los médicos se sacrifican muchos años. Después, especialidades. Se le pasan más de la mitad de la vida estudiando para alcanzar. ¿Y saben algo, amados hermanos? No alcanzan a veces la inteligencia. A veces no alcanzan la sabiduría. Porque muchas veces la ciencia se desvía de la verdadera ciencia que viene de Dios. A veces se desvía. Y el ser humano, por cultura o por costumbre, nos enseñan que tenemos que estudiar bastante para tener un buen futuro prometedor. Y el que no fue al colegio trabaja bastante en el campo, produce y sigue produciendo y sigue vendiendo. Sube tus cuentas, sube el dinero que tienes en el banco y sube y sube y sube. Pero no nos enseñan y nos inculcan a buscar la inteligencia y la sabiduría. Y Dios dice, hijito mío, así como tú buscas la plata, busca mi inteligencia y mi sabiduría. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscares. Ve usted, Dios compara que tenemos que buscar la inteligencia y la sabiduría y la prudencia, así como usted busca la plata. Así como usted se trasnocha estudiando para sacar una A, sacar 100 puntos en el examen, y no te trasnocha, además no quieres ni leer la Biblia. Y esta es la fuente de la vida eterna. Y el enemigo nos ha llenado la mente de ideas vanas, bien separadas de Dios. Queremos caminar con mucha sabiduría, pero sin alcanzarla en la fuente que proviene la sabiduría, que es Dios. Olvidamos a Dios, olvidamos el temor a Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, queremos alcanzar cosas de Dios, pero sin Dios. Queremos alcanzar los espíritus de Dios, pero sin Dios. Es imposible, porque el que te da los espíritus es Dios. Por el ser humano, el diablo nos ha hecho creer que el ser humano puede alcanzar los espíritus, el intelecto, la sabiduría, la inteligencia, los dones de Dios, fuera de Dios. Hermano, y no es así. Los estudios son buenos. Lo que hay en esta tierra es bueno porque Dios lo crió. Dios no crió nada malo. Es bueno. Pero muchas veces, hermano, el razonamiento humano, la lógica humana, nos ha hecho separar de los espíritus de Dios, del amor de Dios. Porque si no hay un razonamiento humano, hermano, no podemos alcanzar lo que viene de Dios. Y el diablo ha puesto a razonar primero antes de alcanzar. Por eso la inteligencia, hermano, no es igual que la fe. La fe viene de lo que usted no ve, sino de lo que usted cree. La inteligencia no viene de lo que usted cree, sino de lo que usted ve. Por eso dice que es tomar una idea determinada de la realidad. O sea, tiene que existir, ser algo real. El que es inteligente agarra una cosa de aquí, otra de allá y otra cosa más allá y arma algo, hace un invento. El que inventó el carro tuvo que agarrar hierro, agarrar gasolina, agarrar una máquina, ya existía en el mundo natural. El que trabaja en la fe no. El que trabaja en la fe es diferente. Va a creer y trabajar según lo que piensa, según lo que está en su espíritu y no lo está viendo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
La Biblia nos enseña a nosotros que si nosotros buscáramos la inteligencia y la sabiduría, así como buscamos la plata, amados hermanos, todos tuviéramos prosperado, todos tuviéramos millonarios, todos tuviéramos ricos. Porque la Biblia dice en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué es posesiones? Casa, carro, finca, ganado, pollo, puerco. Sobre tus posesiones. ¿Qué es posesión? El dinero que tú tienes en el banco. Muchas veces hay padres que se sacrifican ahorrando y trabajando y negociando para heredarle a los hijos fincas y unas cuentas muy grandes. Pero le heredan unas cuentas millonarias a los hijos que no tienen inteligencia. Y a los días, al año, ya no tienen. Todo lo gastaron. No le enseñaron a producir, a multiplicar, sino solamente a gastar. Y la Biblia dice que la sabiduría y la inteligencia te da la capacidad de prosperar y multiplicar lo que Dios te da. Acuérdese el pasaje de los talentos. Al que tenía 2 talentos trabajó y regresó 2 talentos más. El que tenía 5 trabajó y regresó 5 más. Pero el que tenía 1 no quiso trabajar, lo enterró. Dios te va a pedir cuenta de lo que Él te ha dado. Dios te va a pedir cuenta del mínimo real que tienes y no lo has podido producir. La sabiduría que Dios te da es para todas las posesiones, todas las cosas existentes en la tierra. Todo lo que está en el mundo real necesita la inteligencia para poder administrar, dirigir y multiplicar. Porque la inteligencia es para que tú aprendas, para que entiendas, para que razones, para que tomes decisiones y para que tengas ideas en el mundo real. Amados hermanos, hoy traigo este mensaje en secuencia de los 7 espíritus de Jehová. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios inteligencia. Padre Santo, Padre de la Gloria, yo te pido que tú derrames espíritu de inteligencia a estos oyentes, Padre Santo. Dale inteligencia para que puedan razonar, puedan entender y puedan aprender en el mundo espiritual y aplicarlo al mundo natural, Cristo en la gloria, porque vivimos un mundo natural, pero también un mundo espiritual, Jesús de Nazaret. Danos inteligencia para poder ministrar, poder multiplicar lo poco o lo mucho que tú nos das, para poder dirigir, para poder gobernar, Cristo en la gloria. Danos esa inteligencia y esa sabiduría sobre todas las posesiones que tú nos das en esta tierra. Llena sus corazones, Padre Santo. Llénalo, Padre Santo. Llénalo de inteligencia, llénalo de sabiduría. Que el espíritu de cada persona, Padre Santo, sea lleno de inteligencia. Que el corazón de cada persona que está escuchando sea lleno de sabiduría, Padre Santo. Porque tu palabra es clara. Tu palabra dice quién dio la sabiduría, el corazón y la inteligencia al espíritu. Padre Santo, desde hoy en adelante vamos a pedir bien. Ya el pueblo no va a desfallecer por falta de conocimiento. Danos un corazón sabio y entendido y un espíritu inteligente y prudente, Cristo en la gloria, para poder ministrar y poder multiplicar y vivir una vida plena en esta tierra hasta que tú vengas a buscarnos. Ahora, si tú quieres a Jesucristo en tu corazón, si no lo tienes, haz esta oración de fe y repite conmigo, di Jesús de Nazaret, perdóname todos mis pecados, porque yo he reconocido que vivía en un mundo pecador, sin rumbo y sin dirección, y todo me salía mal durante muchos años. Pero hoy, Jesús, estoy cansado de caminar sin rumbo y sin dirección. Ahora, Jesús, yo te pido que tú entres a mi corazón, borres mis pecados y mis iniquidades, Jesús. Lávame con tu sangre, Cristo, en la gloria, redímeme. En que sea una gota de tu sangre tiene el poder para perdonar todos los pecados más grandes que hay en este mundo. Lávame con tu sangre, santifícame. Padre Santo, déjame más blanco que la lana, Jesús, y anota mi nombre en el libro de la vida para el día en que tú vengas a buscarnos. Gracias, Jesús, porque desde hoy en adelante yo soy tu hijo legítimo
con mi nombre en el registro de la vida del nombre cielo. poderoso Ahora, de amado hermano, si hiciste esta oración, eres hijo de Dios. Trata de conservar esta En el salvación. nombre Busca una iglesia poderoso. evangélica donde se predique el evangelio de Jesús. Y si no, te invito a la iglesia mía en Bugaba, al lado del Estadio El Porvenir. Hoy domingo tenemos culto de 4:30 de la tarde en adelante. Estás invitado. Y los sábados también a las 10 de la mañana. En el Así nombre que poderoso. Dios te bendiga grandemente. Dios te ama y siga adelante. Se despide el hermano William González. Bendiciones.